Bueno, vamos a comenzar a trabajar con un concepto muy importante que son las listas. Las listas en Python nos van a permitir guardar información y procesar información desde una parte muy básica hasta una parte muy compleja. O sea, podemos almacenar datos básicos como datos complejos. La ventaja que tenemos con las listas, como les decía, que son totalmente dinámicas. Quiere decir que su tamaño puede cambiar durante la ejecución del programa, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo. ¿Ok? Las listas se definen con un par de corchetes, y los elementos están separados por una coma. Ojo con esto, se definen con corchetes y sus elementos están separados por coma. Por ejemplo, aquí hay una lista llamada primos, donde se están definiendo un listado de números primos, donde cada elemento está separado por una coma. ¿Se acuerdan de, yo les hacía el mamarrachito ese que les hacía el rectángulo dividido entre celdas? Bueno, es lo mismo. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, aquí una fecha, donde esa fecha la están dividiendo en el día de la semana, el día del mes, el mes y el año. Aquí lo están fraccionando, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un listado de películas, donde tengo una lista y dentro de esa lista voy a tener unas películas. Quiere decir que dentro de una lista yo puedo tener muchas listas, sí. Y dentro de esas otras listas puedo tener más listas, también. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo comenzamos a trabajar con todo esto. Primero, declaración. ¿Cómo se declara una lista? Yo puedo decir alumnos igual a este. Aquí estoy declarando una lista que tiene ¿cuántos elementos? Ninguno. Eso quiere decir que la lista es una lista vacía. Red. Ahora, si yo le digo alumnos, Juan, Manuel, ¿qué significa? Que la lista tiene dos elementos. Si yo quiero imprimir el contenido de una lista, yo puedo decirle print, en este caso, alumnos. Si yo ejecuto, me va a aparecer la lista con sus dos valores, ¿ok? Con sus dos valores. Ahora, ¿ah? Porque Python lo reconoce de esa forma. La Python nos lo muestra de esa forma. Realmente, él lo va a identificar como una variable. Realmente, nosotros deberíamos acostumbrarnos con las nuevas versiones de Python, que esto lo deberíamos encerrar entre comillas simples, no entre comillas dobles. Y si le doy play, tener exactamente el mismo resultado. Ahora, no, igual son cadenas de caracteres. ¿Sí? ¿Cómo? No, lo que pasa es que, digamos, en la medida que se va evolucionando, eh, en la comilla simple nos puede permitir colocar caracteres especiales, por ejemplo, como un porcentaje. Si yo coloco un porcentaje dentro de las comillas dobles, me lo va a dar como error. Ahora,
yo puedo agregar. Yo puedo agregar elementos a una lista. Voy a decirle alumnos punto append. La función append me permite agregar elementos al final de una lista. Le digo acá María. Si yo le digo acá print alumnos y le doy play, vamos a darnos cuenta que tenemos la lista original, pero luego le apliqué un append, el cual va a contener el nombre que le agregué de forma manual. Bueno, cuando se acuerden me dicen. Nosotros podemos hacer inserción de información. Es muy diferente agregar que insertar. Agregar me agrega un elemento al final de la lista. Insertar, inserto un elemento de la lista en una posición específica. Por ejemplo, si yo quisiera agregar otro alumno o otra persona, digamos, entre Juan y Manuel, ¿qué índice iría? Entonces, primero, alumnos, punto, insert. Me pide dos argumentos. El índice, que es la posición donde voy a insertar el elemento, y luego el valor. Entonces, quiero agregar otro alumno en la mitad de estos dos. ¿En qué posición lo debería almacenar? La posición número 1. Aquí en Python las listas no empiezan en 1, empiezan en 0. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Entonces, aquí ya las listas, cada posición está marcada por n-1. ¿Okay? Entonces, 1, no sé, Marcos. Voy a decir aquí print alumnos. Dale play. Entonces, fíjense que aquí tenemos el resultado. El append y el insert. ¿Ok? Si yo quiero definir la lista vacía, sí. Pero si yo quiero definir la lista, no. Por lo general, yo defino listas con algún parámetro cuando deseo inicializarla. Cuando la lista quiero que sea dinámica, pues va a contener información, pues la dejo vacía. ¿Okay? ¿Cómo elimino? ¿Cómo hago para borrar elementos de la lista? Para eliminar elementos de la lista existe la función del. Entonces, del va el nombre de la lista y debo especificar cuál posición deseo eliminar. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que quiero eliminar 2. No, ya ahorita llamamos a lista. No, yo las marqué. Ahorita las revisamos. Sí, no, ya ahorita la chequeamos. ¿Listo? Entonces, por favor, chequemos esto.
chequemos esto. Entonces, ahora sí, codifiquen y verifiquemos qué sucede con cada uno de estos elementos. Entonces, yo le estoy diciendo que borre el alumno que corresponde a la posición 2, 0, 1 y 2. Entonces, elimina a Manuel. ¿Listo? Entonces, por favor, print screen. Para aquí esto, copiar. Y vengo para el Notion. Por favor, revisen el código, se los voy a pegar en el Notion porque voy a revisar lo de la asistencia, voy a tomar la asistencia. Digamos acá, por favor. Préstenme atención acá, muchachos. Ahora, ¿cómo hago para acceder a la información que se encuentra almacenada en una lista? En ese momento nosotros hemos llevado a cabo el proceso de la impresión de todos los datos de una lista. En este caso estamos imprimiendo el objeto lista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para imprimir el contenido? ¿Cómo hacemos para imprimir el contenido de una lista? Nosotros vimos el ciclo for. Pues vamos a decirle for item in y simplemente le decimos alumnos. Donde alumnos me representa la lista o el iterable que quiero recorrer. Digo acá print ítem, donde ítem va a tomar el valor de cada uno de los elementos que están en la lista. Cuando yo imprimo acá, él me va a mostrar Juan, Marcos y María. ¿Por qué? Porque la lista contiene Juan, Marcos y María. Es una variable cualquiera. ¿Cómo? Porque es que tengo muchas impresiones. Son todas las impresiones que tengo acá. Ítem es una variable. Es una variable que contiene información de cada uno de los elementos de la lista, es decir, Juan, Marcos y María. Sí, pues es una variable. Es una variable cualquiera. No, ahí sí todavía hay que hacer otro proceso de desestructuración de la RAI. Hay que hacer un proceso adicional. Usted tendría que tener el control de ese contador de elementos manualmente. Bueno. ¿Cómo hago para modificar? Ya vimos cómo agregar, cómo insertar, cómo eliminar. Ahora, ¿cómo modifico el valor que está contenido en una lista? Para modificar el valor contenido en una lista, debo acceder al elemento de esa lista. En este caso, si yo quiero modificar a Juan, debo indicarle acá alumnos. ¿En qué posición? Debo asignar el nuevo valor. Por ejemplo, Camilo. Todos son corchetes. En listas todo se trabaja con corchetes. Entonces, como vemos, la última impresión de la lista me está mostrando que he reemplazado a Juan por Camilo. Y eso lo hacemos acá accediendo a la posición 0,
que corresponde al primer elemento que se encuentra dentro de la lista. ¿Bien? Y ese valor se pierde, sí señor. Si yo quiero buscar, por ejemplo, en esta lista, si esa lista contiene un alumno llamado, por ejemplo, en este caso Camilo, vamos a poner Camilo, ¿cómo lo haría? Preguntaría, si la palabra Camilo, que es el nombre que yo quiero buscar, se encuentra dentro de todo lo que hicimos hace poco con las vocales, dentro de alumnos. Yo le voy a decir print, así que me imprima la palabra ok, listo. Le doy play, entonces aquí me dice que evidentemente Camilo se encuentra dentro de alumnos. ¿Por qué? Porque alumnos es un iterable que contiene elementos. Si le digo a Andrés, no me va a imprimir nada porque yo no tengo un condicional else que me indique que el alumno no se encuentra. Si yo quisiera que me informara que el alumno no se encuentra, entonces acá debemos decirle, en caso contrario, print alumno no existe. Print, y ahí ya me dice alumno no existe. No, excepción, cuando hablamos de excepción, son errores que pueden ocurrir durante la ejecución del programa. Bueno, ahí debemos empezar a trabajar con funciones de conversión de mayúsculas a minúsculas. Recuerden que en TCIN nosotros utilizábamos mayúscula, minúscula. Si ustedes revisan su documentación, por acá, revisa por acá, por acá, por acá, por acá, dice lower, el método lower convierte todos los caracteres alfabéticos en minúscula. Y si ustedes siguen mirando, hay muchas más funciones. Y por acá, vamos a mirar si les dejé. No está. Entonces, este le permite convertir a minúsculas, este le permite convertir a mayúscula y este le permite convertir a mayúsculas en minúsculas y viceversa. ¿Cómo? No sé, eso ya lo decían ustedes como programadores. ¿Cuál es el mejor? Ahí es donde ustedes deben ser capaces de tomar decisiones como desarrolladores. ¿Cuál es la mejor opción para
validar. Si ustedes me dijeran, en este caso, si esto estuviera dentro de esto, pues ya la cosa cambiaría porque tendría que recorrer este señor y pasarlo acá. Hay veces que uno lo que hace es convertir todo el contenido en minúscula y cuando lo presenta pues ya utilizan los métodos de conversión para mostrarlo en mayúsculas o en minúsculas o viceversa. Pero eso sí ya va a depender de cada uno. Vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué le van a tomar foto? Entonces, es una pregunta. Ya lo hacemos verificando. Tengo que colocar el asterisco y el nombre. ¿Cómo así el asterisco? Esos son comentarios, esos son comentarios. Bueno, jóvenes, hacen una atención acá, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El código que vimos está en el Notion, lo pueden revisar después. Sí. Vamos a hacer un ejercicio, en este caso va a tener un nivel de complejidad un poco más alto. Vamos a ver un concepto que se maneja en las listas. Chicos, por favor, silencio. Un concepto que se maneja en el tema de listas, que es listas dentro de listas. Cuando estamos hablando de listas dentro de listas, quiere decir que dentro de una lista puedo contener otra lista e incluso muchas listas. Vamos a hacer una agenda, la cual va a contener información de los chicos, por favor. Va a contener información de unos estudiantes cuya información va a ser el código, el nombre, y dentro de ese estudiante vamos a generar las notas de ese estudiante. Y va a tener 3 calificaciones que son quizzes, trabajos y parciales. Y va a tener n cantidad de quizzes, n cantidad de trabajos y n cantidad de parciales. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos este ejercicio. Tenemos estudiantes. Vamos a definir estudiantes como una lista. No sabemos la cantidad de estudiantes. Ahora, voy a hacerlo inicialmente sencillo. El ejercicio que ustedes tienen que hacer es complementarlo con un menú y deben agregar mucho más estudiantes. Les voy a explicar la esencia y la estructura. Yo necesito solicitarle al estudiante nombre y código. Entonces, voy a esto. Nombre es igual a input ingrese el nombre. Tengo por acá código y le voy a decir input ingrese el código. Necesito guardar esa información en la lista. Entonces, en teoría diríamos que es estudiante.append y le diría por acá nombre, coma, código. En teoría sería esto, pero yo necesito guardar mucho más nombres y mucho más códigos. Entonces, esto no lo podría hacer porque no podría llegar a controlar exactamente la cantidad de personas que voy a tener dentro de mi lista. No, no porque los códigos, cuando yo tengo información y esa información o ese dato no la voy a utilizar para hacer una operación matemática,
pues la puedo definir como cadena. Si ustedes hacen operación con el código, pues ya tendrían que mirar si es efectivo hacerlo como entero. Se recomienda que cuando se nos presente ese tipo de cosas, yo debo agrupar los datos en una lista. Voy a hacer una impresión de estudiante. Ingrese el nombre, digo Juan, código 1234 y le doy un enter. Noten ustedes que la lista que se está imprimiendo ahí contiene una sublista, ¿okay? Es decir, una lista dentro de otra lista. Por eso, porque tenemos una lista principal y dentro de esa lista principal tenemos otra lista. Y esa lista interna contiene los datos del estudiante. ¿Ok? Control C, control V. Si ustedes se dan cuenta, agregué dos append, entonces tenemos dos estudiantes. Tengo dos listas dentro de una lista principal. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque la prueba que van a tener que enfrentar el día miércoles va a tener listas dentro de listas. Ojo con esto. Entonces, si yo quisiera ingresar varios estudiantes, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? Un ciclo. ¿Sé cuántos estudiantes voy a ingresar? No. Entonces, ¿qué debería utilizar? Un for, ¿cierto? Entonces, pónganle cuidado. O sea, ¿el for me sirve, sí o no? No, porque no sé cuántos estudiantes son. Entonces utilizo un while, un mientras. Entonces voy a definir aquí algo que se llama respuesta y va a ser true. Voy a decir aquí while, mientras que respuesta sea igual a true, haga algo. ¿Qué va a hacer? Ah, no, pues voy a decirle, haga esto y voy a decirle que a estudiante le agregue el valor de estudiante, perdón, nombre, coma, código. Ok. Entonces, después de que él ingrese los datos, le voy a preguntar y le voy a decir que en respuesta me almacene un booleano y le voy a decir input y le voy a preguntar, ¿desea ingresar otro estudiante? Si es, la respuesta es sí, presione S. Si no, presione Enter. Dale play. Nombre. Juan. ¿Desea otro estudiante? Va a decir ese. Pepe. ¿Desea otro? Sí. Carlos. ¿Desea otro? No. Y ahí están los tres estudiantes que acabo de ingresar. Esos estudiantes están quedando almacenados de forma temporal en una lista.
y ya voy a tener muchos estudiantes vinculados. Ahora, resulta que yo necesito registrarle a esos estudiantes las notas, quizzes, trabajos y parciales. No sabemos cuántos quizzes, cuántos trabajos y cuántos parciales hace el profesor. Entonces, debe ser dinámico. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro de el estudiante debo almacenar esos elementos. Entonces, como estoy registrando los estudiantes, le voy a decir a Python que me cree listas vacías para poder almacenar la información de la nota de los quizzes, la nota de los trabajos y la nota de los parciales. Entonces, coma, coma, coma. Con esto, Python me va a respetar y me va a generar dentro del estudiante A, me va a generar 3 listas totalmente vacías, las cuales me van a servir para insertar datos. Ahora, yo necesito buscar dentro de ese listado de estudiantes un estudiante para poderle agregar notas, ya sea un quiz, ya sea un trabajo, o ya sea un parcial. Claro, que eso es lo complicado acá, entender la estructura y la complejidad de niveles que va a tener la lista. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, puedo decir acá, como ya la cosa se me está colocando color de hormiga, necesito decirle entonces print 1, registro de estudiantes. 2, registro de quizzes. 3, registro trabajos. 4, registro de parciales. Enter para salir. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces aquí en View le digo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a intentar, ¿cómo? Sí, señor, para poder controlar las opciones. Entonces, en este caso, pues aquí esta opción la tendríamos que revisar porque ya nos cambia el sentido. Entonces yo diría aquí, sí, quiere decir, RTA es igual a input de, de RTA es igual a 1. Entonces, coge esto.
elif RTA es igual a 2. Entonces, le va a decir palabra es igual. Aquí yo puedo tomar una decisión muy importante y mi decisión es que ingrese el código del estudiante, porque me interesa buscar un estudiante para agregar, ¿qué? Un quiz. ¿Listo? Entonces, si yo quiero acá, simplemente le voy a decir por ítem in estudiante. Recuerden que ahora, esto, recuerden que ahora estudiante va a contener listas, ¿no? Y ítem ya no es un valor simple, es un valor compuesto que es una lista. Esto lo deben tener muy presente. Entonces, pregunto, si palabra está dentro de ítem. Ítem es una lista. ¿Cómo sé que es una lista? Porque según la estructura que ahora tenemos, ese señor se va a comportar de tal forma. ¿Okay? ¿Qué va a suceder acá? Aquí lo que va a suceder es que si encuentra el estudiante, le voy a decir nota del quiz, eso es igual a float input ingrese la nota del quiz. ¿Okay? Entonces, deben analizar muy bien la estructura de la lista. Entonces, el fin de semana, muy juiciosamente van a analizar eso que el profesor les acaba de escribir acá y van a tratar de incluir las notas, a ver si son capaces. Si no son capaces, les queda grande y no se preocupen porque igual día lunes lo vamos a finalizar. Pero quiero que ustedes traten de hacer ejercicio y traten de resolverlo a cualquier modo.